Muy buenas tardes para todos. Bienvenidas y bienvenidos a la Semana Cultura de la Contribución. Dialogar nos une, aprender nos fortalece. Iniciaremos con un breve mensaje de tratamiento de datos. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, en calidad de responsable, hará tratamiento de sus datos recopilados tanto física como digitalmente mediante fotografías y/o videograbaciones para fin de seguridad, obligaciones legales, obligaciones contractuales, obligaciones misionales y para el desarrollo y publicidad de la 7ª versión de la Semana Cultura de la Contribución organizada por la Coordinación de Cultura de la Contribución. Usted tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar, suprimir sus datos personales, así como el de revocar la autorización del tratamiento acorde con la política de tratamiento de datos personales publicada en www.dian.gov.co, donde se encuentra toda la información relevante en la materia y los datos de contacto de la DIAN. En la 7ª versión de la Semana Cultura de la Contribución, dispusimos una agenda de 4 días en los que presentaremos las mejores y más innovadoras prácticas relacionadas con el fomento de la educación fiscal para la construcción de una ciudadanía activa, solidaria y participativa. En esta ocasión, integramos la academia, las entidades gubernamentales nacionales y organismos internacionales para conocer otras perspectivas frente a temas en tendencia que impactan el quehacer de las administraciones tributarias, como la inteligencia artificial, la moralidad fiscal y las estrategias pedagógicas para comprender el valor de contribuir. Este año, desde la Coordinación de Cultura de la Contribución, trabajamos desde diferentes aristas para brindar espacios de diálogo, sensibilización y capacitación a los distintos grupos de valor de la entidad, fortaleciendo la relación Estado-ciudadanía. En este primer día, contamos con un espacio académico en modalidad virtual destinado a analizar el impacto y las posibles aplicaciones de las herramientas de inteligencia artificial emergentes en el ámbito tecnológico para las administraciones tributarias. Sin más preámbulo, damos inicio a la apertura de este evento con el mensaje del doctor Luis Eduardo Ginás Chica, director general encargado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Un saludo muy especial a los panelistas que nos acompañan hoy en la apertura de esta Semana de la Contribución. Igualmente a todos los funcionarios DIAN y ciudadanos y ciudadanas que se conectan a esta hora en este encuentro. Es un gusto para mí, como director general encargado de la DIAN, darles a todos la bienvenida. Sabemos el gran impacto que tiene el fortalecimiento de la cultura de la contribución en el sostenimiento fiscal y el desarrollo social y económico de un país. De ahí la importancia de espacios como este. Esta nuestra 7ª versión desde el año 2019, la DIAN ha apostado por llevar la discusión y análisis en torno a la cultura fiscal a colegios, universidades, centros de estudio, para poner el tema en el radar de la ciudadanía, en un ejercicio de diálogo y construcción colectiva que buscamos potenciar y fortalecer en cada versión.
Somos conscientes del rol que juega el Estado en la promoción de hábitos ciudadanos que impulsen el bienestar colectivo. Por eso tomamos muy en serio nuestro rol como líderes de generación de cultura tributaria. Sumado a esta Semana Cultural de la Contribución, lideramos espacios de formación y acompañamiento como el programa Núcleos de Apoyo Contable Fiscal en instituciones de educación superior y la iniciativa cultural de la contribución en la escuela, que capacita a nuestras niñas y niños y adolescentes escolarizados para que se conviertan en verdaderos embajadores tributarios en sus familias. Hoy quiero agradecer a los panelistas internacionales y nacionales que estarán presentes en esta jornada y a quienes se sumarán a lo largo de la semana a las diferentes actividades. Conocer de primera mano las buenas prácticas que contribuyen a este gran objetivo de la educación fiscal es muy valioso para todos nosotros. Estoy seguro de que estos intercambios de ideas, experiencias y buenas prácticas tributarias nos permitirán una mejor comprensión de los obstáculos que enfrentan nuestro sistema tributario y nos ayudarán a identificar alternativas para enfrentarlos efectivamente, porque dialogar nos une, aprender nos fortalece. Los invito a sacar el máximo provecho de cada una de estas jornadas y sean todos bienvenidos. Extendemos un saludo a Luisa Rocío Reyes Pacheco, directora de Gestión de Impuestos de la DIAN, a Argemiro Franco Múnera, subdirector de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios, y a todo el equipo humano de la DIAN que promueve acciones, esfuerzos y talentos para el desarrollo de este evento, y a todas las personas que hoy nos acompañan en esta jornada de apertura de la 7ª Semana Cultura de la Contribución, Aprender nos une, dialogar nos fortalece, en su versión 2025. A través de redes sociales como Facebook y LinkedIn, en nuestra cuenta DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas de Colombia, en X en @DIAN Colombia y en YouTube en nuestro canal DIAN Colombia. Iniciamos esta jornada contándoles que la DIAN, en el marco del programa de apoyo a la modernización, presenta hoy los prototipos que harán parte de los nuevos portales transaccionales con los cuales se busca mejorar la experiencia de los usuarios externos e internos. Estos portales integran herramientas de inteligencia artificial para acompañar al usuario desde el inicio hasta el final de cada trámite y servicio ofrecido. Para conocer más detalles sobre este programa, nos acompañan la doctora Luisa Rocío Reyes Pacheco, directora de Gestión de Impuestos de la DIAN, y dos integrantes del equipo de modernización. Joana Andrea Barragán Mogollón, quien es asesora de la Dirección de Impuestos y la Dirección de Fiscalización delegada para el programa de apoyo a la modernización de la DIAN. Y José David Velázquez Mayorga, miembro del equipo de modernización encargado del diseño y la construcción de los prototipos para el nuevo sistema de gestión tributaria. Doctora Luisa tiene la palabra. Bienvenida. De modernización institucional ha diseñado los siguientes prototipos tecnológicos como pilares de su estrategia de transformación digital. Estas soluciones innovadoras buscan consolidar una gestión fiscal y aduanera ágil, segura y centrada en el usuario, alineada con estándares globales de eficiencia y transparencia. Su desarrollo se fundamenta en la integración de tecnologías emergentes como inteligencia artificial, big data y automatización inteligente, con el fin de ¿qué? De optimizar la experiencia del ciudadano en servicios digitales, también de fortalecer la capacidad analítica y operativa de los funcionarios, a su vez de garantizar el cumplimiento tributario mediante procesos auditables y predictivos. Cada prototipo responde a desafíos críticos identificados en el ecosistema TASI, es decir, el tributario, aduanero, cambiario e internacional, priorizando sinergias entre innovación tecnológica, políticas públicas y demandas ciudadanas. Para el efecto, vamos a hacer una presentación en primer lugar del portal transaccional, específicamente para los ciudadanos, que el cual se visualiza como una plataforma unificada de servicios transaccionales diseñado para optimizar la experiencia del usuario. Básicamente integra un sistema de autoatención asistido por inteligencia artificial, destacando el asistente TASI,
cuyo rol central es orientar al contribuyente durante su interacción con el portal. Este asistente digital facilita la navegación intuitiva, también simplifica procesos complejos y garantiza una usabilidad accesible, asegurando una gestión eficiente de trámites en las áreas de fiscalización aduanera, cambiaria e internacional. También vamos a hacer una presentación de la Vista 360, que esta es específicamente para los funcionarios, que es una herramienta integral, la cual permitirá a los funcionarios de la DIAN, a los auditores, a los agentes de servicio, a los agentes de cobro y a otros usuarios, gestionar de manera ágil, dinámica y en tiempo real las respuestas a las solicitudes de los contribuyentes. También me integrará inteligencia artificial para optimizar la planificación, el análisis y la gestión de procesos TASI dentro de la entidad. Por ejemplo, puede ayudar a facilitar las auditorías con base en la facturación electrónica mediante la inteligencia artificial y básicamente con este análisis de datos que son con grandes volúmenes, los cuales permitirán patrones de riesgos que ayudarán a detectar inconsistencias automatizadas y va a permitir agilizar la toma de decisiones y reducir los márgenes de error. A continuación voy a dar paso a la asesora Joana Andrea Barragán, quien hará una breve presentación de los prototipos con su equipo de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Luisa. Buenas tardes. Permítame ya proyectamos los prototipos. Ya, pues, espérame. Bueno, mientras presentamos los prototipos, entonces les voy contando que en el marco del programa Apoyo a la Modernización de la DIAN, desde el equipo funcional y visualizando, digamos, que la modernización de la entidad, nosotros hemos hecho todo el diseño de lo que serán las nuevas vistas del portal transaccional y la vista 360 al funcionario, incorporando inteligencia artificial para el análisis y navegación por parte del contribuyente en toda la experiencia que la DIAN, digamos, que está visualizando con el programa de modernización de la entidad. Estos prototipos, digamos que son creados recogiendo las mejores prácticas internacionales para administraciones tributarias y tratando de incorporar las nuevas tecnologías a lo que serán las nuevas plataformas de la entidad. Con estos prototipos nosotros esperamos, digamos, que mejorar la experiencia del ciudadano y hacia el lado del funcionario esperamos que pueda hacer análisis en tiempo real, digamos, que de todos los volúmenes de información que puedan ser cargados. Permítanme un momento, vamos a hacer la proyección, es que tenemos acá como una dificultad de conexión, permítanme, ya vamos a mostrarles.
Para quienes se unen a este espacio, les recuerdo que estamos en la 7ª versión de la Semana de Cultura de la Contribución. Dialogar nos une, aprender nos fortalece. Aquí estaremos durante 4 días, en los que presentaremos las mejores y más innovadoras prácticas relacionadas con el fomento de la educación fiscal para construir una ciudadanía activa, solidaria y participativa. ¿Están allí? Vale, vemos un espacio para que para que Joana pueda poner su presentación. Hoy vamos a contar también con un espacio académico en modalidad virtual, y este espacio va a estar destinado a analizar el impacto y las posibles aplicaciones de las herramientas de inteligencia artificial emergentes en el ámbito tecnológico para las administraciones tributarias, y estaremos en un conversatorio llamado Inteligencia Artificial en la Fiscalidad, un cambio cultural. Bueno, mientras tanto también les voy contando que vamos a presentar a una red de expertos que nos van a acompañar el día de hoy para identificar oportunidades y riesgos generados en el marco de las transformaciones institucionales y el cambio cultural que se están desarrollando con la adopción de nuevas tecnologías. Por ahora les podemos adelantar eso, mientras nuestros compañeros pueden solucionar sus problemas técnicos. Aquí está José. No te estamos viendo, José, pero ya estamos viendo la presentación. Tenemos allí la presentación, pero se nos volvió a ir José. Bueno, mientras podemos tener a nuestros compañeros, si les parece, vamos a iniciar con nuestra jornada, en donde los vamos a invitar a ser parte del conversatorio Inteligencia Artificial en la Fiscalidad, un cambio cultural. Vamos a presentar a la red de expertos que nos acompañan el día de hoy para identificar oportunidades y riesgos generados en el marco de las transformaciones institucionales y el cambio cultural que se está desarrollando con la adopción de nuevas tecnologías. Saludamos a Alfredo Collosa, consultor y tutor en Administración Tributaria de Organismos Internacionales, autor de 16 libros, más de 400 publicaciones y conferencista en materia de administración tributaria y el impacto de la inteligencia artificial. También vamos a tener a Ana Herrán, inspectora de Hacienda del Estado y actual presidenta de la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, y trabaja actualmente en la Agencia Estatal de Administración Tributaria del Gobierno Español. Vamos a estar con César Cermeño, que es director de la maestría y de la especialización de tributación de la Universidad de los Andes de Colombia, autor y coautor de varios libros y artículos en derecho tributario, procesal y aduanero. Y a María Alejandra Buitrago, docente e investigadora de la Universidad de los Andes de Colombia, actualmente miembro del Comité Científico de la International Fiscal Association. Alfredo Collosa, consultor y tutor en Administración Tributaria de Organismos Internacionales.
Y tendremos a Joana Barragán, asesora de la Dirección de Impuestos y la Dirección de Fiscalización delegada para el Programa de Apoyo a la Modernización de la DIAN, con más de 10 años de experiencia en modernización de entidades públicas bajo estándares internacionales en sistemas COTS, ERP, Business Intelligence, entre otros. A Víctor Grosso, director de contenidos del programa especializado dataifx.com y director y conductor del programa Negocios Blue. Cedemos el espacio a Víctor Grosso, quien hoy nos va a acompañar en el rol de moderador del conversatorio. Jenny, muchas gracias y muy buenas tardes para todos. Quiero muy rápidamente agradecer a la DIAN, al doctor Ginás y a todo su equipo por la invitación para moderar este panel, este conversatorio, dialogando con el mundo, inteligencia artificial en la fiscalidad, definitivamente un cambio cultural. Y les agradezco porque desde hace ya un tiempo en dataifx.com nos hemos venido metiendo cada vez más en estos temas de inteligencia artificial y esto nos ha permitido entender los profundos cambios que ya estamos viendo todos. No es un tema que algún día sucederá. Es una transformación que ya estamos viviendo, es algo que ya está ocurriendo. Nosotros en el periodismo, en la información económica y ustedes en la fiscalidad y en sus vidas como tal. Así que muchas gracias por permitirnos de primera mano a través de este conversatorio conocer las experiencias de tantos expertos que hoy nos están acompañando, a quienes saludo muy respetuosamente también y aprovecho para extender este saludo a todas las personas que se encuentran conectadas con nosotros a través de las redes sociales de la DIAN en este momento. Espero que podamos analizar el impacto y las posibles implicaciones de la inteligencia artificial en las administraciones tributarias. Espero también que podamos identificar oportunidades y también los riesgos generados en el marco de las transformaciones institucionales y el cambio cultural que vienen de la mano con la adopción de estas tecnologías. Yo quisiera que empecemos hablando sobre la inteligencia artificial al servicio de las administraciones tributarias, en sus roles de fiscalización y gestión tributaria, en la lucha, por ejemplo, contra la evasión y el contrabando. Yo quiero empezar con el doctor Alfredo Collosa, pero esta es una primera pregunta que me gustaría respondieran todos. Doctor Collosa, bienvenido, muy buenas tardes para usted, gracias por acompañarnos. Y en este contexto y en el marco de las investigaciones que se han realizado, que usted ha conocido, cuéntenos acerca de pronto de esos casos exitosos de uso de inteligencia artificial en procesos de fiscalización tributaria. Doctor Collosa. Sí, buenas tardes. En primer lugar, también agradecer a la DIAN por la organización de este evento, que ya en años anteriores tuve la suerte también de participar. Me siento honrado por estar acá con ustedes y también felicitarlos por los prototipos de inteligencia artificial que han anunciado hoy. Bueno, con relación a su pregunta, Víctor, las ventajas que tiene la inteligencia artificial en la fiscalización son muchas. La principal de ellas es que nos permite trabajar con datos en tiempo real. Vamos a trabajar, las administraciones tributarias siempre se han acostumbrado a trabajar con mucha información, pero muchas veces con información del pasado. La ventaja de la inteligencia artificial es que vamos a trabajar con datos del presente y bueno, la investigación que vengo realizando los últimos 5 años, veo un uso de la inteligencia artificial, si nos enfocamos en la función de fiscalización, un uso muy importante en la gestión de riesgo de cumplimiento. Hoy las administraciones tributarias del mundo funcionan mediante la gestión de riesgo de cumplimiento, identificando cuáles son los riesgos, cuáles son los incumplimientos y ver cuáles son las medidas adecuadas para tratar esos riesgos. Entonces, la inteligencia artificial nos permite anticiparnos, nos permite detectar el fraude con mayor antelación al trabajar, reitero, con datos en tiempo real. Entonces, yo los casos de uso que he identificado en fiscalización básicamente son trabajar en el modelo de gestión de riesgo, los sistemas de perfil de riesgo que nos permiten clasificar a los contribuyentes. Sé que ustedes están trabajando con perfiles de riesgo ahí en Colombia hace un tiempo. También permite detectar fraude, también permite realizar auditorías electrónicas y también hay algunos países que están experimentando con asistentes virtuales que sirven de apoyo a los auditores. Por ejemplo, si vamos a largar una campaña de fiscalización en determinado sector, podemos entrenar a un asistente virtual para que capacite a los auditores respecto de la auditoría. Los casos exitosos hay en múltiples países.
A mí, por ejemplo, me ha sorprendido el uso de la inteligencia artificial en el Reino Unido, donde tienen un sistema que se llama Connect, donde ellos analizan, ya desde el año 2017 vienen analizando toda la información que tienen a disposición, incluido también información de bancos y de todos los terceros, y con eso detectan el fraude y sirve de herramienta para seleccionar casos para auditorías. Así también en Francia se ha aprobado una ley que permite a los auditores rastrear mediante herramientas de inteligencia artificial las redes sociales para detectar fraude. Bueno, en fin, son muchos los países que han avanzado en este tema de usar herramientas de inteligencia artificial básicamente para estos casos, para la gestión de riesgos, para seleccionar contribuyentes, para detectar el fraude. También hay herramientas de inteligencia artificial que sé que se están probando en organismos internacionales como el Centro Interamericano de Administración Tributaria, donde se usa inteligencia artificial para detectar el fraude que se comete con las facturas electrónicas falsas. ¿Por qué? Porque con la factura electrónica tenemos la información hoy de que hoy se está haciendo la operación y bueno, ya con la herramienta de inteligencia artificial se puede aprovechar esta detección del fraude. Bueno, esos son los principales puntos, ¿no? No quiero ocupar mucho tiempo porque quiero escuchar a los distinguidos colegas que me están acompañando. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a usted, Collosa. Esa sí no me la sabía. Facturas electrónicas falsas y la inteligencia artificial podría ser también una solución. Doctora Ana de la Herrán, cuéntenos acerca de esos casos exitosos del uso de la IA en procesos de fiscalización tributaria. Muchas gracias y la saludo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y un saludo para todos y una felicitación especial también por la organización de esta Semana de la Cultura, en la que también he podido participar en otra ocasión, así que para mí también es un placer estar aquí con todos ustedes. Felicitar a la dirección de la DIAN, al director de la DIAN, por organizar este evento y agradecimiento también a todas las personas que han colaborado en esta organización y a los panelistas que me acompañan en esta jornada, como han señalado al principio, de intercambio de ideas, experiencias y buenas prácticas en materia de inteligencia artificial. Bueno, centrándonos un poco en la primera pregunta e intentando también ser breve, como ha hecho mi colega Alfredo, yo creo que es importante eso, distinguir un poco, como un poco nos está escuchando mucha gente, ¿no? Para que sepamos distinguir entre el uso masivo de datos que podemos emplear en el ámbito de la administración tributaria de lo que es la inteligencia artificial. Porque hay unos matices importantes que me vienen un poco a explicar lo que voy a señalar a continuación, ¿no? La inteligencia artificial, que sería un sistema no solo de uso masivo de datos, sino de gestión de esos datos de una manera autónoma, con un aprendizaje propio. Hay diferentes tipos de inteligencia artificial, evidentemente, y lo que se pretende es que con ese aprendizaje automático, utilizando una lógica y una serie de conocimientos, se generen unos contenidos, unas predicciones, unas recomendaciones y una toma de decisiones, ¿no? Yo creo que es la diferencia y el matiz fundamental con respecto a otro tipo de sistemas de automatización o de tratamiento de datos masivos como tenemos en las administraciones tributarias. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque es verdad que en el ámbito de la fiscalización, que es la segunda pata que tiene encomendada la administración tributaria, la primera sería la prevención, vamos a decir así, a través de la información y la asistencia, y la segunda, la fiscalización. En ese ámbito de la fiscalización, bueno, pues todavía en España, que es un poco la experiencia que yo quería comentar, en España se están dando pasos, pero realmente todavía no se ha implementado un sistema de inteligencia artificial para la fiscalización, precisamente por algunos de los problemas que imagino que luego también trataremos un poco más adelante y que se apuntaban al principio cuando se hablaban de los sesgos que pueden producir o algunas problemáticas, algunos errores que puede dar lugar el uso de la inteligencia artificial. Por lo tanto, es verdad que en España, por ejemplo, como comentaba el colega Alfredo Collosa, en la selección de contribuyentes o en el ámbito de los análisis de riesgos, ¿no?, del perfil de los contribuyentes, sí que existen herramientas hace ya unos años de análisis masivo. En realidad, son unas herramientas muy avanzadas informáticamente, pero que no son estrictamente, tal y como lo he definido, definidas como inteligencia artificial, sino que son tratamiento masivo de datos con una serie de programas muy avanzados que tiene la agencia tributaria, y su uso está limitado estrictamente a eso, que en cualquier caso y en última instancia tienen que ser siempre valorados
por los funcionarios con el resto de la información que se obtenga antes de tomar una decisión con respecto a una actuación de comprobación inspectora. Por lo tanto, yo creo que nosotros hemos optado mucho en el ámbito europeo, yo creo, y en algunos países, en concreto en España, por la prudencia, esperando un poco a ver qué resultados, porque claro, aquí, como veremos más adelante, pues estamos entrando en una esfera complicada de, bueno, pues de tratamiento de datos, de defensa de los derechos de los contribuyentes, etcétera. Entonces, todo esto pues, nos obliga a ser muy, muy prudentes y, sobre todo, pues está enfocada esta inteligencia artificial en el ámbito español a la prevención, a la primera pata que decíamos que tiene asignada la agencia tributaria. En el ámbito de la información y de la asistencia, fundamentalmente pues para lograr esa mejora de la productividad de los resultados, evitar errores también en la confección de las declaraciones por parte de los contribuyentes, mejorar el cumplimiento tributario, facilitar los datos a los obligados tributarios, evitar regularizaciones innecesarias, o sea, esa intensidad en la utilización, sobre todo en la fase de prevención, en la información y la asistencia a los obligados tributarios. Muchas gracias, doctora de la Herrán. Muy interesante esa perspectiva internacional sobre estos temas que estamos abordando. Ahora lo saludo a usted, doctor Carmeño. Cuéntenos acerca de casos exitosos de uso de inteligencia artificial que haya visto, que haya podido estudiar, que conozca en estos procesos de fiscalización tributaria. Muy buenas tardes y adelante. Muchas gracias, Víctor. Un gusto estar acá con la doctora Ana, con el doctor Alfredo y especialmente con la doctora Joana y la doctora María Alejandra, con quienes hemos trabajado muchos temas alucinantes relacionados con esto. Frente a su pregunta, yo creo que un ejemplo exitoso lo tenemos en Colombia y para estos efectos vale la pena siempre escuchar al doctor Valero y las experiencias que tiene la DIAN en relación con facturación electrónica. La facturación electrónica ha demostrado que tiene unos usos polivalentes en donde ha servido para la elaboración y el envío de declaraciones sugeridas, de mensajes persuasivos que ayudan en la etapa prefiscalización, para efectos de las devoluciones automáticas que se están montando, las cuales pueden reducir claramente la automatización en estas devoluciones que hoy son, con el respeto debido, algo tortuosas por parte para los contribuyentes, pero que en el futuro, cuando se articule todo el sistema con el sistema de facturación electrónica, van a ser automatizadas a través de un algoritmo que va a reemplazar todo el tiempo que el capital humano se toma para determinar ciertos controles, ciertos trámites. La facturación electrónica ha servido para todo el tema del RADIAN, que es un elemento fundamental para la circulación de facturas como un título valor, y la conexión electrónica ha modificado la forma en que funcionan los negocios hoy, ha servido para efectos de trámites aduaneros y próximamente va a servir para temas de la facturación del impuesto sobre la renta. Y destaco el tema de la facturación la factura electrónica, Víctor, porque demuestra algo o una tendencia usual en los avances tecnológicos. Mi amigo José Torres siempre insiste en que cuando hay un avance, cuando surge un avance tecnológico, imita los avances que se están abandonando. Entonces, por ejemplo, cuando surgió la radio, los primeros programas de radio eran gente leyendo el periódico o tratando de hacer teatro auditivo. Cuando surgió la televisión, era gente que en su paradigma tenía la radio y que repetía como ciertos patrones radiales. Cuando surgió el Internet y uno entraba a cualquier medio de comunicación masivo, básicamente era el periódico escaneado, y a pesar de que había avances durante el día, uno casi que encontraba la página del periódico como lo hubiera encontrado impreso cuando lo compró por la mañana. Era un ejercicio de imitación hasta que se hace un salto a sus capacidades. Entonces, hago el ejemplo de la factura electrónica porque al principio, cuando se pensó en factura digital, cuando se piensa, por ejemplo, en justicia digital, se piensa en una justicia escaneada, y es
una demanda escaneada y radicada por correo electrónico, que hoy se puede, por ejemplo, presentar un recurso de reconsideración electrónicamente ante la DIAN, o la DIAN puede notificar actos administrativos por correo electrónico, pero son actos escaneados. La factura electrónica nos muestra cómo puede haber un salto y explotar unas capacidades que incluso hoy son desconocidas. Y ya creo que la dirección correspondiente en la DIAN lo está haciendo, y de pronto son modelos para, en tema de controversias en sede administrativa, lo imitemos, es decir, que no sea una justicia escaneada, sino que entren a jugar ciertas herramientas que dinamicen la relación DIAN-contribuyente. Entonces, yo creo, para responder tu pregunta, que el tema de la factura electrónica en Colombia es un modelo exitoso. De hecho, varios países en Latinoamérica lo siguen como un ejemplo. Gracias, doctor Cermeño, por la analogía también con la radio. Recuerdo cuando empecé a hacer radio, nos metíamos todos en una cabina y listo, la gente nos escuchaba. No hace mucho, ahora ya hay cámaras dentro de las cabinas de radio, tenemos que transmitir por YouTube, tenemos que hacer TikToks, infografías. Ya no sabemos si realmente estamos haciendo radio como tal, porque todo se convirtió en una multiplataforma. Muchas gracias, doctor Cermeño. Voy ahora con la doctora Buitrago. Bienvenida. Muy buenas tardes y bueno, cuéntenos de pronto sobre algún caso exitoso que usted haya conocido. Bueno, muchas gracias, y antes de responder a esa pregunta quisiera agradecerle a la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales por esta invitación tan grata, a los asistentes, a los organizadores de este evento y por supuesto a Alfredo, Ana, Joana y César por compartir sus opiniones y sus experiencias en este panel. Bueno, un poco para no ser repetitiva en lo que ya nos han comentado, yo quisiera destacar uno de los casos exitosos desde mi punto de vista en el uso de la inteligencia artificial, que ya se puede comprobar, y los potenciales usos en donde pues la DIAN se está encaminando hacia allá. El primero, como caso de éxito, destacaría que cada vez más, con la disponibilidad de los datos en tiempo real, por la facturación electrónica, por el reporte en la información exógena, por la información que nos llega o que le llega a la administración tributaria de organismos internacionales, la DIAN ya tiene la capacidad de recibir esta información y cada vez está desarrollando más sistemas de procesamiento de datos que le permiten ya no depender en las funciones de fiscalización de inspecciones tributarias uno a uno con los contribuyentes, porque evidentemente por la limitación de recursos humanos y materiales, pues es imposible llegar a realizar un control sobre todos los contribuyentes, a utilizar esta información y las herramientas para su procesamiento para darle un impulso a la fiscalización extensiva, donde a través de controles automáticos de información, cruces automatizados de la información, pues ya se puede a través de mensajes de datos, a través de correos electrónicos y demás, avisarle al contribuyente de posibles errores en las declaraciones presentadas o posibles inconsistencias, fomentando, por supuesto, que el contribuyente haga una revisión de la información reportada para que haga las correcciones de manera voluntaria sin que la administración tributaria tenga que ir a hacer una inspección o revisión o control uno a uno de los contribuyentes. Eso, por supuesto, hace que sea un uso eficiente de los recursos humanos y materiales de la administración tributaria y, por supuesto, una mayor efectividad en un recaudo mucho más pronto por parte de los contribuyentes. Eso como primer punto. Como segundo punto, como ya lo había mencionado Alfredo, muchas administraciones tributarias han trabajado, se han encaminado en basar las tareas de fiscalización o la función de la fiscalización a través del sistema de gestión de riesgos, que es básicamente un sistema para la toma de decisiones de cómo hacer el control o la fiscalización de una manera más efectiva. La primera etapa de esa gestión de riesgos implica la necesidad de conocer a los contribuyentes
Y la forma de conocer a los contribuyentes es a través del procesamiento de la información que genera el mismo contribuyente y terceros del mismo contribuyente para poder conocer de primera mano las operaciones de los contribuyentes y sobre todo algo en lo que potencialmente se van a ver los beneficios es conocer cuáles son el tipo de decisiones que toman los contribuyentes al momento de presentar sus declaraciones tributarias de manera voluntaria. Y también conocer el sector en el que se encuentran, pues sí, los territorios o el tipo de transacciones o la industria en la que se desenvuelven para poder seleccionar de una manera mucho más efectiva los casos de control y también para enfocar políticas que incentiven el cumplimiento voluntario de los contribuyentes. Muchas veces los contribuyentes no incumplen o cumplen de una manera inexacta por una intención de eludir o evadir su carga fiscal, sino por un simple desconocimiento, porque simplemente los sistemas de información disponibles de la administración tributaria no son tan fáciles de entender para los contribuyentes en el mundo, digamos, amplio de contribuyentes o tipos de contribuyentes que existen. En la medida en que la administración tributaria tenga esa capacidad de procesar correctamente la información de los contribuyentes, pues va a poder no solo seleccionar los casos para el control, sino también crear esos sistemas que permitan fomentar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes de una manera mucho más efectiva. Esos son los usos potenciales o en donde está caminando la administración tributaria hoy en día, que ya se puede ver, y donde creo sin duda que va a ser cada vez mucho más efectiva esa labor de fiscalización de la administración tributaria. Muchas gracias, doctora Huitrago, también muy interesante. Ahora, visto lo anterior y escuchando lo anterior, quiero aprovechar y preguntarle a la doctora Barragán desde su rol en la DIAN, no sé, ¿qué aspectos puede destacar de esos casos que se han mencionado aquí y que resulten de utilidad, ¿no?, para las herramientas que desarrolla actualmente la entidad tributaria de Colombia? Gracias, Víctor. Mira, nosotros en el marco del programa Apoyo a la Modernización de la DIAN estamos visualizando asistentes de inteligencia artificial para contribuyentes en portal transaccional y asistente de inteligencia artificial para funcionario en Vista 360 funcionario. Digamos que lo que uno puede destacar más del uso de la inteligencia artificial para administraciones tributarias es la potencialidad del análisis de grandes volúmenes de información para detección de fraude y mejoramiento de los perfiles de riesgo de los contribuyentes. Otro de los, digamos que de los beneficios que uno podría destacar es el aprendizaje automático de máquina, porque en la medida en la que tú empieces a alimentar estos motores de inteligencia artificial para administraciones tributarias, pues te permite ir haciendo el procesamiento de información mucho más grande y puede permitir que la administración tenga, por ejemplo, auditorías un poco más asertivas y en tiempo real. Los análisis de grandes volúmenes de información en tiempo real para nosotros, y como lo estamos visualizando, son muy importantes por lo que explicaba el doctor Cermeño. Nosotros tenemos mucha información proveniente, por ejemplo, del sistema de factura electrónica que necesitamos conectar en tiempo real, por ejemplo, en materia de devoluciones, o que tú necesitas conectar en tiempo real para el análisis de los auditores en los programas de fiscalización. Los beneficios que desde el programa de modernización se le están viendo al uso de la inteligencia artificial son muchos y nosotros esperamos ahorita más adelante ya poderles presentar los prototipos, que como bien lo digo son prototipos que la entidad está visualizando a futuro y que estamos diseñando con la incorporación de la inteligencia artificial en dos sentidos: para los contribuyentes y el mejoramiento de la experiencia del usuario, y dos, para el uso de los auditores y de los funcionarios en su día a día.
Muchas gracias, doctora Barragán. Sí, me confirman, ya se pudieron solucionar los errores técnicos, así que después de este panel vamos a conocer los prototipos, así que los invitamos a todos a que estén muy pendientes y se queden con nosotros. Yo quiero con esta nueva ronda de preguntas hablar un poco de los desafíos que tienen las administraciones tributarias y en general, pues hemos visto que son desafíos que se ven en otros campos del Estado, de los sectores privados también, para incorporar inteligencia artificial, herramientas de inteligencia artificial en la gestión diaria, porque han surgido diversas inquietudes con respecto a riesgos que representan estas herramientas para los derechos de las personas. Y quiero preguntarles, arranco con usted nuevamente, doctor Collosa, por uno de los mayores temores que se ha despertado en relación con la IA por parte del Estado y está relacionado con los sesgos, ese sesgo que de pronto tiene el desarrollador que creó esa IA o el sesgo de quien la entrenó, por ejemplo. Entonces, doctor Collosa, ¿qué estrategia recomiendan para minimizar los sesgos de los modelos que puedan traer o esos sesgos que puedan traer los modelos de inteligencia artificial que podrían inclusive conducir a decisiones fiscales injustas y hasta discriminatorias? Sí, muy buena pregunta. La verdad que hablamos mucho de las ventajas, pero también tenemos que saber que los sistemas de inteligencia artificial pueden tener sesgos, pueden tener alucinaciones y pueden vulnerar los derechos de los contribuyentes. Por eso yo creo que es muy importante los marcos regulatorios. En primer lugar, destaco el marco regulatorio, la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Es muy importante que nuestros países aprueben marcos regulatorios de la inteligencia artificial y que las administraciones tributarias también tengan su estrategia de inteligencia artificial. Básicamente el sesgo se produce por los datos. Hay un riesgo intrínseco que es el análisis de los datos. Los datos tienen que ser de calidad, tienen que ser completos. Yo creo que las administraciones tributarias tienen que analizar su contexto. Cada contexto es distinto. Tienen que analizar las mejores prácticas y tienen que tener en cuenta que la inteligencia artificial es una herramienta. No debemos incorporar la inteligencia artificial como moda, sino que es una herramienta que me tiene que permitir mejorar un proceso. Es fundamental involucrar a las máximas autoridades, es fundamental que exista la decisión de digitalizarnos. Y bueno, acá surgen algunos dilemas, si conviene comprar la tecnología o desarrollarla. Bueno, yo soy muy crítico con esto es muy importante en administración tributaria el tema de los datos, por eso es vital no ceder los datos de los contribuyentes, es vital que las administraciones tributarias, el principal patrimonio que tienen es la información y los datos, por eso es preferible desarrollarla propiamente a los sistemas. Es bueno también experimentar con espacios de prueba y de implementación, de experimentación, perdón, involucrar a todas las partes. Si vamos a ir con un nuevo desafío de inteligencia artificial, tenemos que involucrar a todas las partes y tenemos que revisar siempre estos procesos y es fundamental lo que dije al comienzo, es una herramienta que esta herramienta no debe vulnerar ningún derecho, ninguna garantía. Todos nuestros países tienen estatutos de los contribuyentes, tienen la Constitución Nacional, entonces también acá destaco la importancia de la justicia. Ya en Europa tenemos varias sentencias donde la justicia ha determinado que los sistemas de inteligencia artificial, la más importante es la sentencia Siri de los Países Bajos, donde determinó que era un sistema de caja negra que no tenía en cuenta la situación de los ciudadanos. Entonces es muy importante esto, también el papel que va a jugar la justicia y bueno, recomiendo eso, digamos, recomiendo tener un fuerte marco normativo, recomiendo involucrar a todas las partes, recomiendo mucho trabajar siempre con espacios de experimentación, no poner un proyecto sin que primero hayan opinado todas las partes interesadas, porque bueno, por ahí, por querer mejorar un proceso, incorporamos inteligencia artificial y terminamos vulnerando los derechos y garantías de los contribuyentes. Entonces, es un capítulo muy interesante que siempre en los libros que he publicado el tema y en la investigación, siempre destaco esto, las ventajas, pero también los riesgos y la importancia de respetar los derechos de los contribuyentes. Muchas gracias por la posibilidad. No, gracias a usted por su respuesta. La misma pregunta, doctora de la Herrán. Riesgos, no, sesgos, ¿cuál es su opinión?
Doctora Ana, creo que está muteada. Perdón, sí, efectivamente. Ya la escucho. Bueno, pues la verdad es que el doctor Alfredo Collosa ha sido bueno, pues muy completo en la explicación. Yo creo que ha apuntado la problemática que conlleva el uso de la inteligencia artificial. Yo resumiría sobre todo un poco, de acuerdo con la sentencia que ha señalado del caso Siri, ¿no? En el que, bueno, pues se usó precisamente con la finalidad perfectamente lícita, ¿no? Y legítima de conseguir hacer cumplir las obligaciones tributarias, pues se usó inadecuadamente la inteligencia tributaria, entonces la inteligencia artificial. Por lo tanto, yo creo que es fundamental pensar en que se tiene que buscar, es una herramienta, como ha señalado Alfredo, y es importante pensar en que hay que buscar el equilibrio entre la persecución del interés general, que es velar por el cumplimiento en el sistema tributario, ¿no? En el caso español, pues se dice perfectamente, ¿no?, que la administración tiene que servir al interés general con objetividad y, bueno, pues en definitiva, los principios que están dentro del sistema tributario, hay que encontrar ese equilibrio entre el interés general y los derechos de los contribuyentes. Y, por lo tanto, pues todo tipo de medidas encaminadas a buscar y a lograr ese equilibrio, a la consecución de ese objetivo, pues van a minimizar probablemente los sesgos que podemos encontrar en el uso de la inteligencia artificial. Por supuesto, lo que ha señalado Alfredo en cuanto al marco regulatorio claro, que en el ámbito europeo, pues bueno, ya tenemos ese marco dentro de este reglamento de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque se trata de que los datos, bueno, pues tengan el menor número de errores, se utilicen correctamente esos datos en función del riesgo, que haya, yo creo que también añadiría un poco a lo que ha dicho Alfredo, la transparencia, porque eso es muy importante, pensando precisamente en un sistema garantista. Si vamos a utilizar en el futuro, vamos a fiscalizar a un contribuyente, pues no se va a dar todos los detalles, pero sí se tienen que dar las pautas que ha utilizado la Administración tributaria para evitar lo que llamamos en el ámbito tributario, que conocemos todos como la indefensión del contribuyente y no decaiga ese procedimiento de fiscalización, ¿no? Y luego es importante siempre un poco en relación también con lo que ha dicho, la presencia humana o la supervisión, vamos a decir así, humana significativa, ¿no? Que tiene que actuar como salvaguarda entre las decisiones que podrían ser potencialmente injustas, ¿no? Siempre tendría que haber un supervisor, un revisor antes de aplicar esta inteligencia artificial o en la aplicación de esta inteligencia artificial. Yo creo que, como digo, completo un poco, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Alfredo y completaría un poco con estos apuntes. Muchas gracias. Yo sé que les había dicho que quería hacerles esta pregunta a todos, pero no quiero que se me acabe el tiempo sin hablar de oportunidades y por eso quisiera cambiar de pregunta para nuestros siguientes dos invitados para hablar un poco de eso, de las oportunidades, porque pues aquí todos coincidimos en el enorme potencial de la inteligencia artificial para transformar y agilizar la gestión de empresas y entidades públicas. Hablando de administraciones tributarias y más allá de la fiscalización tributaria, doctor Cermeño, y hablando particularmente sobre oportunidades, ¿qué rol puede tener la inteligencia artificial en su concepto en la mejora de la experiencia del contribuyente y en el cumplimiento voluntario, ojalá, de sus obligaciones? Muchas gracias, Víctor. Esa pregunta es muy buena y estaba leyendo los comentarios en la transmisión de YouTube y creo que esa es la principal preocupación hoy. En los últimos meses o en las últimas semanas, muchos contribuyentes han tenido problemas precisamente en la transmisión de cierta información y es importante y creo que la DIAN lo sabe, es decir, la DIAN no es inmune a todas las críticas, a la percepción que tienen y yo creo que está haciendo trabajos y esfuerzos importantes por mejorar y que en últimas esa relación va a ser muy importante. Uno de los problemas de la tecnología es que tiene un crecimiento apabullante. Cada vez salen datos de, por ejemplo, cuánto dura una plataforma en alcanzar su primer millón de usuarios y cada vez es más rápido. En 2018, la OCDE hizo una encuesta preguntando cuántas administraciones tributarias informaban el uso de la inteligencia artificial en procesos de control tributario y contestaban 5 administraciones. Luego, en el 2019, ya había más de 40
y en el 2022 ya había unos resultados que mostraban que más o menos el 98% estaban en ese proceso. Entonces, lo que es cierto es que sí hay un potencial enorme, pero además hay varias aplicaciones y creo que Víctor ha hecho un trabajo importante tratando de resumirlos en este foro, y es, hay un bloque, como dice el doctor Fernando Serrano Antón, que tiene que ver con identidad digital, hay otros que tienen que ver con puntos de atención del contribuyente, la doctora Ana ha hablado también de algunos de ellos. Viene un punto que es importante, que es el de la gestión de datos y normas. Hay un COMPES muy crítico que hizo en algún momento un examen, una evaluación del estatus de inteligencia o de tecnología en la DIAN, y encontraba que sufría de lo que se conoce como infoobesidad, y tenía muchos datos y no se sabía cómo manejarlos. Eso creo que también ha cambiado muy rápido y para mejor. Hay un tema también como de gobernanza, de competencias, pero frente a la pregunta puntual de Víctor, yo creo que ese debería ser un punto muy importante, porque en última es la que ven todos los contribuyentes. Si ustedes ven los comentarios en este momento en tiempo real de YouTube, todos apuntan a eso. Oiga, contingencia, no pude declarar. Y eso crea una angustia, pero además creo que una antipatía y creo que una distorsión frente a lo que de verdad está haciendo la DIAN. Yo creo que está haciendo un plan de modernización liderado por la doctora Joana muy serio, pero ese tipo de percepciones, pues la percepción es muy importante, la percepción ciudadana es muy importante, y a veces todo puede funcionar como un reloj, pero si yo no puedo transmitir mi declaración de renta o mi información exógena, pues se crea un traumatismo. Entonces creo que ahí hay una gran posibilidad, y creo que ahí está un reto y una sensibilidad especial como para alejarnos un punto como lo sugería Víctor, del tema de la fiscalización tributaria. Claro, y muy coyuntural el tema, por supuesto. Doctora Buitrago, el rol que pueda llegar a tener la inteligencia artificial, le hago básicamente la misma pregunta, en la mejora de la experiencia que pueda tener el contribuyente. Sí, yo creo que uno de los usos potenciales de la inteligencia artificial es reducir los costos de cumplimiento que tienen los contribuyentes. ¿Por qué? Porque hoy en día y cada vez más la administración tributaria pide a los contribuyentes cumplir con una serie de obligaciones formales y de suministro de información que por supuesto implican una sobrecarga administrativa para los contribuyentes. ¿Sí? No es solamente presentar las declaraciones, es presentar información de las operaciones que se realizan con terceros de manera periódica, es estar en capacidad de contestar los requerimientos de la administración tributaria, de entregar información que muchas veces ya tiene la administración tributaria, y eso por supuesto implica un desgaste administrativo. También las exigencias en el cumplimiento de cierta información que crea pues costos para la empresa de poder cumplir con esas obligaciones ante la administración tributaria. Es por supuesto un tema coyuntural para los contribuyentes. Entonces, el uso de esta inteligencia artificial, el tener a disposición en tiempo real información sobre las transacciones, como la facturación electrónica, como los documentos equivalentes electrónicos donde la administración recibe esa información en tiempo real, el uso de esa información va a permitirle a la administración tributaria poder desarrollar sistemas donde los contribuyentes cada vez menos tienen que sufrir con esa carga administrativa de cumplir con obligaciones tributarias ante la administración, especialmente obligaciones en las que su incumplimiento deriva en sanciones por parte de la DIAN. Entonces, el objetivo de la administración tributaria debe ser siempre el contribuyente, y la inteligencia artificial al servicio de la administración tributaria no es solamente utilizarla para seleccionar los casos de inspección tributaria, sino facilitarle la vida al contribuyente. Y en ese sentido ese es un uso potencial que por supuesto va a ser útil tanto para la administración tributaria como para los contribuyentes, y va a generar un clima de diálogo y de cumplimiento cooperativo de los contribuyentes con la administración.
Muchas gracias. Bueno, yo quisiera hacerles, y cada vez se me ocurren más preguntas, porque la verdad es fascinante todo esto de la inteligencia artificial y bueno, aplicada a la tributación, a la fiscalización, pues mucho más. Pero yo quiero ir redondeando y culminando ya este conversatorio, y esta sí es una pregunta para todos a manera de conclusión. Arranco otra vez con usted, doctor Collosa. Si nos puede comentar qué lecciones y recomendaciones pudiéramos extraer de otras administraciones tributarias, ya sea en la región o fuera de ella, y que podrían servir como una hoja de ruta para una adopción exitosa de la inteligencia artificial. Sí, buenas tardes. Bueno, un poco lo he comentado con anterioridad. Estamos ante la tecnología que está avanzando en forma permanente. Hay un antes y un después de la inteligencia artificial generativa que surge con ChatGPT en noviembre del 2022. Y bueno, en las investigaciones que hemos realizado, por ejemplo, en España, y hemos publicado un libro relativo a los asistentes virtuales con el profesor Domingo Carbajo Asco, donde analizamos cómo los países implementaron asistentes virtuales en sus administraciones tributarias. Y un punto que nos parecía importante era recomendar que cuando se implemente la herramienta también se tenga en cuenta, obviamente, el tema de los derechos de los contribuyentes y, por ejemplo, ver qué valor tiene la respuesta de un asistente virtual. Bueno, tiene el mismo valor jurídico que cuando un funcionario me responde por teléfono, o tiene un valor jurídico como una consulta vinculante. Bueno, en España ellos ya lo han definido, y al asistente virtual, si le dan una valoración positiva, pueden descargar el archivo PDF de esa respuesta, y tiene la validez como si fuera una consulta de una atención, por ejemplo, telefónica. Pero eso lo tiro como ejemplo para que veamos. Siempre que tenemos que incorporar la herramienta, tenemos que analizar todo el contexto, analizar si esa herramienta va a transgredir o no a algún derecho. Si me animan a decir a mí, yo creo que la tecnología va a seguir avanzando, y por otro lado tenemos que estar atentos a lo que dije antes, a los marcos regulatorios. Coincido con lo que dijo la colega Ana de la Herrán. Hay 3 principios que son básicos: transparencia, para que sean transparentes los sistemas; explicabilidad es otro principio básico. Nosotros tenemos que saber todo: cuáles son los datos que utiliza el sistema, cómo funciona, cuáles son los algoritmos que utiliza. Esa es la explicabilidad. Y el tercer principio, que es básico, es la supervisión humana. Siempre los sistemas tienen que ser bajo supervisión humana, y no debemos perder de vista que siempre el responsable va a ser el ser humano. Por eso yo destaco estas lecciones. También destaco, por ejemplo, un sistema que se está utilizando en la justicia acá en Argentina, que se llama Prometea, donde permite a los jueces, les da el dictamen para que resuelvan las actuaciones, y trabaja con inteligencia artificial. Este sistema también ya se está aplicando ahí en Colombia, se llama Pretoria. En definitiva, yo lo que recomiendo siempre es analizar las experiencias de otros países, y sobre todo siempre tomo como norte el marco regulatorio que tienen ahí en la Unión Europea, donde ellos clasifican a los sistemas de inteligencia artificial de riesgo alto, medio o bajo, y bueno, y se hace un análisis si ese sistema está vulnerando o no algún derecho. O sea, tenemos que ser claros: la inteligencia artificial siempre tiene que estar al servicio de los ciudadanos, tiene que usarse para que la calidad de vida sea cada vez mayor. Coincido con lo que decían los colegas anteriormente: tiene que servir para disminuir los costos del cumplimiento tributario, y también los costos para las administraciones tributarias, los costos de administración del sistema. Para eso hay que trabajar mucho en el tema todo de los datos, evitar que los sistemas tengan sesgos, alucinaciones, y siempre analizar las experiencias comparadas. En administración tributaria se utiliza mucho la experiencia comparada, y muchas herramientas que las han nombrado acá a lo largo de la charla, que se llaman de facilitación del cumplimiento tributario. Son herramientas que sirven para control, pero también sirven para servicios. Son herramientas que permiten disminuir los costos de cumplimiento para los contribuyentes, pero también los costos para la administración tributaria. Así que bueno, eso sería una gran hoja de ruta para utilizar inteligencia artificial. Muchas Gracias por la gracias. pregunta. Muchas gracias, doctor Collosa. La misma para usted, doctora de la Herrán. Lecciones y recomendaciones para ojalá tener una hoja de ruta exitosa. Creo que está muteada otra vez.
Espero que no sea un problema Perdón, de no, es que inteligencia artificial lo aquí muteo para que eso es. La inteligencia molestando. artificial ya sabe perfectamente cuándo tenemos que estar silenciados. Nada, muy bien. La verdad que un poco por completar y por resumir y añadir alguna cuestión a lo que ha comentado Alfredo Collosa, yo creo que, y un poco también lo he dicho antes, ¿no?, en mi segunda intervención, la prudencia, yo creo que es importante tener en cuenta la prudencia en el desarrollo de esta tecnología, porque, bueno, pues tenemos que, decía, ¿no?, en el caso español estamos aplicándolo a la parte preventiva, pero todavía en el ámbito de la fiscalización, en los controles extensivos e intensivos, bueno, pues está estudiando cómo, bueno, pues para evitar, cómo podemos aplicarlo para evitar posibles sesgos, la intervención humana de principio a fin, porque de momento todavía no tenemos aquel superestructura informática que nos haya superado en entendimiento y en capacidades, ¿no?, a los seres humanos. Principio también de no discriminación, hemos dicho, para evitar esos sesgos que muchas veces pueden dar lugar a la vulneración del principio de la igualdad en el ámbito de los contribuyentes, de tratamientos contribuyentes, la transparencia, que hemos insistido en ella. Algo que no se ha comentado, pero que sí que me gustaría bueno, pues, comentar brevemente, que es la proporcionalidad, que es un principio que aplicamos mucho en el ámbito del derecho tributario, también lo conocemos bien, pero bueno, yo creo que también en el ámbito de la inteligencia artificial podríamos pensar en aplicarlo siempre con proporcionalidad. No será lo mismo el algoritmo que se aplica a la asistencia o a la utilización de un chatbot que si la decisión determina, por ejemplo, el inicio de un procedimiento de inspección o, por ejemplo, la posible entrada en un domicilio que se puede considerar como un lugar constitucionalmente protegido. Y finalmente, siempre tener en mente y encima de la mesa la importancia de la gobernanza de los datos. Los datos tienen que estar lo más, vamos a decir así, en términos muy coloquiales, limpios posibles, actualizados, de una elevada calidad. La información de que disponga la Administración tributaria tiene que ser, pues eso, de la más actualizada, la más limpia, de la que tenga menor número de errores, ¿no? Y que, bueno, pues tengamos en cuenta también esa no vulneración de los datos de carácter personal y bueno, ser garantista en este sentido por parte de la Administración a favor de los contribuyentes, porque en definitiva somos, no lo podemos olvidar, un servicio público a su disposición y tenemos que tener en cuenta siempre esa limitación. Muchas gracias. La misma pregunta para usted ahora, doctor Cermeño. Muchas gracias. Frente a varios de los elementos que ha comentado el doctor Alfredo y la doctora Ana, en Colombia existe por parte del Ministerio de las Tecnologías un marco ético de la inteligencia artificial que creo que recoge varios de los principios que han mencionado nuestros colegas, pero además la DIAN tiene una circular donde recoge varios de esos principios. Me parece que eso es importante, me parece que eso puede ser un escudo frente a los sesgos, frente a ciertas anomalías y creo que la oportunidad de mejora es cómo conciliar la alta carga que se le exige en cumplimiento a los contribuyentes con el manejo de la misma. Y ahí hay un tema y es, los que tenemos bajo autoestima estamos pendientes de lo que dicen de nosotros y yo estoy leyendo los comentarios en YouTube y nos están dando palo. Nos están dando palo porque justo mientras estamos hablando de inteligencia artificial hay contingencia, hay problemas en los sistemas, hay mensajes de contingencia, respeto, respeto con los contadores, y hay un punto y es, obviamente, uno no tiene que dejarse llevar solo de los comentarios porque a veces escalan el lenguaje de una manera muy agresiva e injusta, pero creo que de hecho el concepto de contingencia nunca me ha gustado, porque es que hace poquito tuve rápidamente un tema con la rama judicial, y es que yo radiqué un recurso y me rechazaban el recurso por extemporáneo y decía que yo había radicado el recurso una semana después, un sábado, y resulta que lo que pasa es que mi correo se había quedado en cuarentena y al Consejo de Estado le llegó una semana tarde, pero yo lo envié cuando era. Yo simplemente mandé un memorial diciendo eso y sin mayores pruebas, sin ninguna cosa, el magistrado le preguntó a la sala, a la mesa de ayuda, oiga, ¿sí pasó esto con el correo? Y dijeron, sí, efectivamente, se quedó en cuarentena y nos llegó una semana después. Y ya, no hubo nada más. El tema de contingencia demuestra como nuestro carácter santanderista de legislar incluso la fuerza mayor. Es decir, ahorita hay una imposibilidad y es, si yo trato de presentar mi declaración
tributaria, no puedo porque la página está caída. De verdad se necesita como un acto administrativo que reconozca lo obvio. Yo creo que si aplicáramos, y ya para responder su pregunta, perdón que me fui por los lados, la inteligencia artificial, la tecnología es solamente una herramienta. Es como cuando Sócrates decía que íbamos a perder la memoria por culpa de la escritura. Si se utiliza sensatamente, no hay ningún problema. Y creo que los contribuyentes debemos ser sensatos en la utilización de la misma, pero también creo que la autoridad debe ser sensata y es, si es evidente que hay un problema en la página que lo sobrepasa, que dependa la oportunidad y las sanciones que se desprenden de mi declaración extemporánea de un acto administrativo, me parece que es un formalismo excesivo. Yo creo que si hay sensatez en la aplicación de la inteligencia artificial, no hay absolutamente ningún problema, igual que si hay sensatez si aplico Facebook, si utilizo Facebook no para difamar, si utilizo la escritura no para difamar, injuriar a alguien. Mientras seamos sensatos, no debería uno preocuparse por el uso de la inteligencia artificial. Muchas gracias, doctor Cermeño, también con un llamado ahí de atención a la DIAN en estos momentos, pensando también en tantas personas que han venido teniendo dificultades desde hace varios días. Doctora Huitrago, lecciones, recomendaciones. Bueno, no, desde el punto de vista de las recomendaciones, yo diría que es muy importante en este proceso de integración de la inteligencia artificial y de los usos en las funciones de fiscalización, trabajar muy de la mano con otras administraciones tributarias y conocer muy de cerca los estándares internacionales que se han desarrollado en torno al uso correcto de la inteligencia artificial. Pretender caminar de manera aislada en el uso de estas tecnologías, pues es una posición bastante limitada y miope, y ya hay muchas administraciones que han trabajado y han avanzado en la integración de estas herramientas, detectando cuáles son los puntos negativos en cuanto al tema de protección de los derechos de los contribuyentes, en las limitaciones que tiene el uso de estas herramientas. Entonces, recomendaciones es, pues, en lo posible, caminar de la manera más segura en el desarrollo de estas tecnologías, y para ello es muy importante que la administración tributaria conozca de las experiencias de otras administraciones, participe en el foro de manera activa, en el foro de administraciones tributarias en el marco de la OCDE, donde se conocen y se comparten estas experiencias que se puedan apropiar correctamente, y también conocer los estándares mínimos de protección a los derechos de los contribuyentes. Eso, diría eso desde el punto de vista de las recomendaciones. Y por supuesto, conocer también de productos que se han desarrollado de integración de la inteligencia artificial, tanto en el sector privado como al interior de las administraciones tributarias, para no demorar la incorporación de estas herramientas. Lo ideal es que las administraciones tributarias tengan la capacidad de desarrollar este tipo de herramientas al interior de las administraciones, pero hay limitaciones en cuanto al personal y las capacidades técnicas de las personas vinculadas. Entonces, si la administración tributaria puede acelerar ese proceso haciendo uso de herramientas que ya se han probado, que han utilizado otras administraciones tributarias, pues eso va a ayudar a la incorporación más rápida de estas herramientas en el quehacer de la administración tributaria. Muchas gracias. Y bueno, doctora Barragán, finalizo con usted ya estos últimos minutos. Desde la DIAN, ¿qué lecciones y recomendaciones podemos extraer, además en medio de esta coyuntura, pensando en una hoja de ruta donde podamos adoptar exitosamente la inteligencia artificial? Gracias, Víctor. Precisamente, digamos que uno de los desafíos que tiene la DIAN es la actualización de sus plataformas tecnológicas. Nosotros somos conscientes que la DIAN necesita actualizar las plataformas tecnológicas, y por eso la DIAN emprendió el plan de modernización
Y en este plan de modernización, pues que ustedes saben que las modernizaciones de las administraciones tributarias no son modernizaciones que se hacen, digamos que a corto plazo. Son modernizaciones que llevan todo un proceso de transformación, de limpieza, depuración de información, adecuación de las plataformas, las reglas de negocio que tú tienes que incorporar para que puedas hacer la liberación de un sistema óptimo. Pues es un trabajo arduo que tiene que hacer la DIAN con su equipo técnico y su equipo de funcionarios. Nosotros reiteramos el compromiso, digamos, que tenemos con la ciudadanía en la modernización de estas plataformas para ofrecer un mejor servicio, y en el marco del uso de la inteligencia artificial, dentro de lo que está visionando la DIAN, es el uso de esa inteligencia artificial, pero en un entorno controlado a nivel local, donde tú puedas, digamos, tener control de esos patrones que le das o comandos que le entregas a la inteligencia artificial. Digamos que otra de las lecciones que uno puede aprender es como la creación de estrategias para blindar la información y hacer una constante depuración y limpieza de la información para poderlas migrar, digamos que hacia plataformas nuevas. Y lo más importante, pues, que uno tendría que hacer es, digamos, que el balanceo de datos para corregir aquellos desequilibrios, y que tú puedas hacer uso de la inteligencia artificial, digamos, con mayor confianza en la utilización de esa data que le estás incorporando. Bueno, a todos los participantes, muchas gracias. Gracias al doctor Collosa, gracias a la doctora de la Herrán, al doctor Cermeño, a la doctora Buitrago, a la doctora Barragán. Muchas gracias por su participación. Conclusiones muchas, ventajas. Nos permite trabajar la inteligencia artificial con datos en tiempo real, nos permite tener asistentes virtuales que apoyan al personal de la entidad, detectar fraudes con facturas electrónicas falsas. Ya podemos empezar a hablar de algunos ejemplos exitosos en Colombia a través del uso de la facturación electrónica, pero no solo hay ventajas, también debemos mirar los sesgos, los riesgos. Hacían el llamado algunos de nuestros participantes a tener marcos regulatorios fuertes, sistemas que tienen además que ser transparentes, y no hay que olvidarnos de los derechos de los contribuyentes y pensar también en que la inteligencia artificial beneficia al final del día también al contribuyente. El ser humano debe estar vigilando pues también todas estas herramientas, no dejarlas funcionando por ahí solitas, debemos estar también detrás de ellas. Muchas gracias. Yo le doy paso nuevamente a Jenny. Efectivamente, muchas personas nos están preguntando por la nueva contingencia, si al cerrar el evento desde la DIAN pueden de pronto dar una aclaración al respecto o información oficial detallada al respecto, pues también muchas de las personas que están conectadas quedarían muy agradecidas. Así que a los panelistas, muchas gracias, a quienes están conectados, muchas gracias, y continuamos con esta jornada. Jenny, estás muteada. Creo que la inteligencia artificial nos está jugando una mala pasada. Vale, sí, Adelante, Jenny. Feliz tarde. Muchas gracias a ti y a los panelistas. Vamos a hablar nuevamente con Joana Barragán para conocer más detalles sobre el programa de apoyo a la modernización. Recordemos que Joana es asesora de la Dirección de Impuestos y de la Dirección de Fiscalización delegada para el programa de apoyo a la modernización. Entonces, adelante, Joana. Gracias, Jenny. Queríamos mostrarles como un abrebocas de esos prototipos que estamos diseñando y que esperamos que sean puestos cuando el programa de apoyo a la modernización de la DIAN, digamos, que esté un poco más completo, pero ya hay diseños de lo que nosotros esperamos que sean, digamos, que nuestros nuevos portales transaccionales usando inteligencia artificial. Entonces, ahora sí espero poderles hacer la proyección. Correcto. ¿Me avisas, Jenny, si lo ves? ¿Ya? Dale. Y ahora sí estamos viendo. Este sería ahí mismo. Listo, ahí la estamos viendo.
Gracias. Este sería, digamos que uno de los prototipos que tenemos pensados para el portal transaccional, el nuevo portal transaccional de la entidad usando inteligencia artificial. Como ustedes pueden ver, lo que queremos es mejorar la experiencia e integrar todos los servicios en una sola, en una sola plataforma que integren los servicios de registro, declaraciones, pagos, consultas y reportes en línea, factura electrónica, la información exógena, mi expediente, el calendario tributario y todo el portafolio de trámites y servicios de la entidad. ¿La idea cuál es? Que el ciudadano pueda entrar y hacer una erradicación de su trámite utilizando el asistente de inteligencia artificial que lo guíe por toda la experiencia del portal transaccional y que en su buzón electrónico, que esperamos disponer también el buzón electrónico, en el buzón electrónico el ciudadano pueda ver la erradicación, digamos que de su trámite. Pero vamos más allá y estamos siendo un poquito más ambiciosos, y es que en el momento en el que, por ejemplo, el contribuyente quiere erradicar una petición, queja o reclamo, al contribuyente ir a erradicar y empezar, digamos que, vamos a suponer que voy a poner una PQR de devoluciones, ¿sí? Quiero solicitar mi devolución por algún concepto de impuestos. El asistente de inteligencia artificial automáticamente te identifica o te va a identificar qué tipo de trámite necesitas y con solo hacer un clic te va a direccionar o a enviar directamente para que puedas hacer el proceso de erradicación en línea y puedas utilizarlo. Otra de las cosas que estamos visionando desde el programa de modernización con esos prototipos, por ejemplo, es el uso de la IA, del chatbot en línea, que te va a poder guiar o te va, por ejemplo, poder contestar cosas en línea, pero de la administración tributaria. Por ejemplo, ¿a qué código de actividad necesito si presto tal servicio? La idea es que este asistente te lo conteste en línea y tú puedas desde ahí guiar todo el proceso, por ejemplo, de inscripción en el registro en un solo lugar para el ciudadano, y no que viajes a distintos micrositios, sino que tengas toda la incorporación en este portal transaccional. Entonces, como pueden ver, el uso de la inteligencia artificial para nosotros, o en lo que está visionando la DIAN en sus nuevos portales, es en toda la guía que este asistente te hace en la experiencia de servicio, en la experiencia de utilización del portal transaccional. Y el portal transaccional lo estamos, digamos que, visionando como un portal que tiene que manejarse de manera integral para ofrecerle al ciudadano la experiencia completa. Esto es en cuanto, Jerry, en cuanto al portal transaccional. Ahora, en cuanto digamos que a la experiencia del funcionario, de lo que estábamos hablando ahorita con los panelistas, la idea es que a través de este asistente TASI, Tributario Aduanero Cambiario Internacional, el funcionario puede hacer la gestión, por ejemplo, de sus auditorías. Acá ustedes ven el muñequito del asistente. Sus auditorías, digamos que de manera, puedo decirlo así, que un poco más ágil, pero utilizando toda la potencialidad de análisis de grandes volúmenes de información. Y vamos a ver un ejemplo de lo que estamos visionando en prototipos. Vuelvo y repito, son prototipos que se están visionando para el cambio que vamos a dar entonces en las plataformas tecnológicas de la entidad. Vamos a ver un ejemplo sencillito en materia, por ejemplo, de fiscalización con análisis de factura electrónica con IA. ¿Listo? Gracias, Joana. Entonces, buenas tardes. Voy a compartir acá un prototipo que estamos haciendo para realizar un análisis completo de factura electrónica con el uso de inteligencia artificial. Este sistema permite generar facturas de prueba. Digamos, dentro del sistema podemos generar 10.000, 15.000 facturas de prueba, las cuales podemos cargar en este mismo sistema y realizar un análisis con el uso de inteligencia artificial.
Este sistema, al momento de recibir las facturas, puede identificar algunos factores de riesgo. Digamos que esto es una herramienta para los auditores DIAN, que a partir de una data que le estamos entregando de una forma muy rápida, puede realizar un análisis de unos factores de riesgo que, digamos, están preconfigurados en el sistema, y a partir de esos factores de riesgo identificados, voy a poder tener una conversación con una inteligencia artificial que lo que me va a facilitar es, digamos, poder hacer preguntas específicas sobre ese grupo de datos que acabé de cargar en el sistema, y digamos que el mismo sistema dispone, por ejemplo, unas preguntas tipo que yo puedo empezar acá a plantearle a la agente de inteligencia artificial, y a partir de los datos que recibió y a partir de estas preguntas va planteando unas respuestas, digamos, muy eficientes, que comparado con lo que ocurre hoy en día, digamos, al analizar 14.000, 15.000 facturas, se puede volver un tema complejo para un funcionario DIAN. Este tipo de herramientas nos va a facilitar, digamos, el trabajo de auditoría, por ejemplo, en el tema de factura electrónica. Digamos que a partir de ahí, pues yo en este chat puedo establecer más preguntas, puedo plantear, por ejemplo, cómo puedo generar un plan de auditorías a partir de estos datos. Y digamos que la gente de inteligencia artificial va a seguir, digamos, procesando la información y entregando respuestas en tiempo real. Este prototipo que estamos haciendo acá lo estamos utilizando en un entorno seguro, en un modo local, digamos, pensando en todo lo que se habló del tema de seguridad de la información, de la protección de ese principal activo que tiene la entidad, que son los datos y la información de nuestros usuarios. Y digamos que estamos implementando algo en un entorno más seguro, con un modelo de inteligencia artificial implementado en un modo local. Esta herramienta también nos permite, digamos, generar predicciones a partir de la información que he cargado, una predicción, digamos, en un periodo de tiempo, en meses. Me permite tener acceso, por ejemplo, a un dashboard con información mucho más, digamos, gerencial, y me va a entregar, digamos, información, por ejemplo, en un mapa ya, digamos, más detallado, con la posibilidad de visualizar cuáles son esas ciudades, esos establecimientos que pueden llegar a tener problemas. Todo esto con la asistencia de herramientas de inteligencia artificial. Y ya para terminar, también quiero mostrarle un prototipo que tenemos a nivel de automatización. Es esto mismo que acabamos de ver, pero digamos que mucho más automatizado con un workflow que recoge, digamos, todo este tipo de tareas, y después de ir y buscar un archivo donde están los datos, puede analizar esos datos, puede hacer una predicción a partir de esos datos y puede llegar a enviar, por ejemplo, un correo electrónico de forma automática a los usuarios que puedan llegar a tener algún tipo de inconvenientes. Entonces, este es como el escenario planteando a nivel de prototipos desde el proyecto de modernización de la entidad. Muchas gracias, David. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros estamos trabajando, digamos, que arduamente en pensarnos el futuro de la DIAN y cómo podemos hacer la incorporación de la inteligencia artificial en los diferentes procesos de la entidad, tanto en la vista del contribuyente, en su portal transaccional que, como les mostrábamos, el prototipo tiene que ser un portal transaccional completo y de experiencia completo para el ciudadano, y al interior de la entidad, cómo utilizamos o se espera utilizar la inteligencia artificial para el análisis de datos, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita con César, de factura electrónica, incorporando la inteligencia artificial, y cómo me va mostrando, digamos, que los distintos, o me va mostrando distintos patrones de riesgo sobre los cuales la entidad puede tomar acciones. Bueno. Gracias. Vale, muchas gracias, Johanna. Muchas gracias, José. Bueno, antes de despedir esta jornada, les contamos que el día de mañana tendremos una visita presencial de 37 instituciones educativas del territorio nacional con los estudiantes de educación básica y media, en la cual realizaremos actividades lúdicas y didácticas
facilitando el aprendizaje sobre la cultura de la contribución, que es de lo que se trata este evento y esta semana que vamos a trabajar. Los valores ciudadanos, derechos y deberes del contribuyente y la importancia del pago de los impuestos. De igual forma, los invitamos a que nos acompañen este jueves 29 de mayo a las 2:30 de la tarde a través de nuestras redes sociales, en Facebook en nuestra cuenta DianCol, en X @DianColombia y en YouTube en nuestro canal DianColombia, en una jornada en la cual contaremos con una presentación de los principales hallazgos del más reciente estudio de confianza institucional en la región realizado por la OCDE y la socialización de experiencias significativas nacionales e internacionales relativas a la educación fiscal y al fomento del cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales por los representantes de administraciones tributarias de países aliados como Costa Rica, Chile y Perú, además de la experiencia en Colombia, donde nos contarán sus acciones en pro del cumplimiento voluntario de las obligaciones de los ciudadanos. Esto es todo por el día de hoy. Agradecemos a las personas que estuvieron en este espacio con nosotros a través de las redes sociales y que hicieron parte de la jornada de apertura de esta 7ª semana de Cultura de la Contribución, Dialogar nos une, Aprender nos fortalece 2025. Feliz tarde para todos.